En mayo del año pasado, es decir, hace ya 16 meses, el gobierno recibió un mandato para reformar la justicia. El gobierno habló entonces de meterle la mano a la justicia. Esto fue para bien o para mal. Un jurista independiente, el doctor Ramiro García Falconi, muy conocido, un juez, un hombre muy crítico, además un hombre muy elocuente, está hoy en la República.es. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Muchas gracias. Siempre un honor estar con ustedes, Jorge. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está hoy la justicia, mejor o peor? Bueno, creo que peor que nunca. ¿Peor que nunca? Peor que nunca. Si antes estaba muy mala, ¿sí? Ojo, y no estoy diciendo que antes estaba bien. Claro. Siempre ha estado muy mal. La dependencia de la administración de justicia, del poder político, ha sido inveterada en el Ecuador. El dominio social cristiano que se ejerció durante más de una década. Claro, muchos años. No, pero no tiene nada que ver con lo que hoy está ahora. Peor incluso que en la época social cristiana. Mucho peor. Lo que pasa es que no solamente que se han generado los mecanismos de extorsión a los jueces, sino que ahora se lo hace de manera desembosada, desvergonzada. Hay un ejército de funcionarios públicos de cuarto nivel que van a los despachos de los juzgados y están ahí presionándoles a los jueces por sentencias a favor del gobierno. ¿Eso ocurre, doctor? Yo lo he visto de primera mano. ¿Le consta? Me consta, pero por supuesto. Porque yo también he oído mucho de eso, pero no lo he visto. Yo soy un abogado en libre ejercicio profesional y estoy continuamente en juzgados, cortes y tribunales. Y me consta, yo he visto gente que se va y se mete a las audiencias, si bien la audiencia es pública. He visto funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales metiéndose en temas de la superintendencia de bancos, por ejemplo. Yendo a presionar a los jueces. Sí, yendo a presionar a los jueces. A dictarles la sentencia. Mire usted, y qué pena con el ministro del Interior, una víctima más de la violencia en el país. El señor Serrano. Serrano. El señor Serrano, por ejemplo, se ha dado la ingrata tarea de vulnerar la presunción de inocencia a través de su cuenta de Twitter. ¿El señor Serrano? Pero por supuesto. ¿El ministro hace eso? El ministro en su cuenta de Twitter ya señala cuáles son los culpables antes de que se termine el proceso. Pero estamos hablando de muchos juicios o de este penoso caso de su hermano. No, yo conozco varios. De varios. Donde dice los responsables son tales y tales, ¿no? ¿Y los jueces qué hacen frente a eso? ¿Qué pueden hacer si saben perfectamente que el Consejo de la Judicatura solamente sirve para cumplir órdenes del gobierno? Solamente sirve para asegurarse de que las decisiones del gobierno sean acatadas por los jueces. No tenemos jueces independientes, pero mire lo que ha pasado, por ejemplo. No queda uno solo de los jueces que fallaron en los casos 30S fuera de los dictados del gobierno. No queda uno solo, a todos los votaron. ¿A todos? A todos los votaron. Por una u otra causa. Además, los estándares de procesamiento disciplinario utilizados por este Consejo de la Judicatura, pero sin duda rayan en el prevaricato. Pero se comen normas expresas. Por ejemplo, el proceso disciplinario prescribe en algunos casos en 60 días. Es decir, si después de ejecutado el acto, en 60 días no se inició el proceso disciplinario, no se puede iniciar. Yo conozco casos que han iniciado después de 18 meses y los han sancionado y los han destituido. Pero todo lo que usted relata, describe, incluso ciertas expresiones que usa como extorsión a los jueces. Es extorsivo, por supuesto, porque o haces esto o te proceso disciplinariamente. Lo que usted está describiendo es un régimen fascista. O cuasi fascista. No, bueno, yo me ahorraría el cuasi, la verdad. Usted diría que estamos en un régimen fascista. Estamos en un régimen claramente autoritario, donde además se han comido toda forma de división de poderes, algo que para los ilustrados franceses en el siglo XVIII estaba claro. Para nosotros todavía no lo entendemos. Lo que Rousseau en su contrato social plantea sobre la necesidad para que exista democracia y para que exista el Estado de una adecuada división de poderes, pues acá esto no existe. No, claro, no Rousseau y John Locke estarían... El segundo ensayo del gobierno civil ya plantea una división de funciones dentro del Estado y dentro del contrato social en el que se tiene que fundar el Estado. Acá no. Mire, lo que pasa es que si los jueces son tratados con tanta arbitrariedad, ¿cómo puede ser tratado el ciudadano? Los jueces han sido arbitrariamente procesados, disciplinariamente. Por lo tanto, si usted es juez, saben que no va a haber límites, usted sabe que el Consejo de la Judicatura no va a tener límites a la hora de sancionarle si usted no cumple uno de los dictados de los funcionarios públicos que en fila de a uno van desfilando por los despachos de los juzgados. Ahora, hay quienes dicen que esta metida de mano de la justicia responde al mandato que recibió el gobierno el 7 de mayo del año 2011. El gobierno recibió un mandato específico que no se lo ha cumplido en absoluto. Fue el
organizar un consejo de la judicatura independiente, y a mí nadie en sus cabales, perdón, Jorge, me puede decir que tenemos un consejo de la judicatura independiente, que Pablo Rodríguez, Yávarro o Tania Arias son independientes, por favor. Son dependientes absolutamente dependientes del gobierno. Pero mire, usted, lastimosamente los jueces tienen miedo de hablar. Yo actué como juez durante un año y una de las cosas que me di cuenta, y estoy hablando con el anterior Consejo de la Judicatura, donde ya había influencia del gobierno, los jueces vivían en un ambiente de miedo. Ahora es un ambiente de terror. Es un ambiente de terror, tienen miedo de hablar. Todos los jueces, esto que estamos conversando, todo el mundo lo sabe y todos lo han vivido. El tema de los funcionarios públicos que van a exigir sentencias a favor del gobierno, comiéndose normas procesales. Por ejemplo, van donde los jueces sin notificar a la parte contraria, que es lo que manda el Código Orgánico de la Función Judicial, van amenazando con procesos disciplinarios que además luego los concretan, es decir, concretan sus amenazas y terminan siendo destituidos. Pero además, mire, así como hemos visto que con los funcionarios de gobierno, este gobierno no es muy consecuente, tampoco con los jueces que le han servido ha sido muy consecuente. ¿Se acuerda usted del juez que ordenó que no se ubique el monumento de Febres Cordero porque atentaba contra el ornato de Guayaquil? Sí. No recuerdo, ¿es Rubio? No es Rubio. No recuerdo el apellido. Bueno, lo encarcelaron, pues. Estuvo preso. Lo encarcelaron. Sí, procesado. El juez que ordenó el juez Hernández, Juan Pablo Hernández, que ordenó la prisión preventiva en contra del coronel Carrión y que luego, a través de una acción de protección presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, ordenó que se destruya vía dinamitación la maquinaria en Esmeraldas de la minería ilegal, ¿recuerda usted? Un juez de Quito que ordenaba que se destruya maquinaria en Esmeraldas, está destituido. Mientras tanto, el juez Juan Paredes fue, entiendo que recompensado. Pero, es decir, se manejan las dinámicas muy complicadas. Durante muchos años, como recordábamos al principio, los socialcristianos, concretamente el ingeniero Febres Cordero, manejó la justicia. Sí, Febres Cordero y su entorno, así es. Exacto, y su entorno lo acusaban mucho Javier Neira, concretamente, de manejar a los jueces. Para terminar con esa estructura de poder socialcristiano en la justicia, hubo que hacer todo ese proceso que terminó en la Corte del año 1997, que fue seguramente la mejor Corte de Suprema Justicia que ha tenido el país en los últimos años. Realmente la Corte del 97 era una Corte totalmente controlada por Febres Cordero. Usted recordará el escándalo de los magistrados de la Corte Suprema del 97 almorzando con Febres Cordero. Entonces, ¿cuál fue la Corte? La Corte que termina fue la Pichicorte. Paradójicamente, ahí es donde se da el golpe al poder social, al control social cristiano de la función judicial. ¿Qué hay que hacer para terminar con el control actual para volver o tener por primera vez quizás una justicia verdadera y genuinamente independiente? Yo creo que hay dos esquemas que han impedido que la administración de justicia pueda avanzar. Por un lado, la metida de mano. Es decir, todos los que llegan al poder de una u otra forma ofrecen meter la mano en la administración de justicia. Los socialcristianos lo hicieron, la socialdemocracia también lo hizo. Usted recordará los pactos entre la democracia cristiana y el Partido Social Cristiano para repartirse la Corte, donde terminó incluso el hermano de Osvaldo Hurtado, de magistrado de la... Y es más, tenían magistrados que iban con carnet de afiliación. Entonces, luego Lucio Gutiérrez metió la mano, ahora lo volvieron a meter la mano. Es decir, el tema es no meter la mano. Que ya la política, venga de donde venga, saque las manos de la administración. Pero para eso se estableció el famoso tema de la cooptación. Sí, pero a ver, los jueces nombraban a sus jueces y se iban quedando independientes. Pero a la final, de una u otra forma, pero a la final eso no volvió este problema. Y el otro tema, no solamente es la no metida de mano, sino el poder generar una estructura que le dé estabilidad al juez. No se puede improvisar jueces. Esto no es un problema de cambio de nombres. Mire, desde el 95 hasta ahora hemos tenido 7 Cortes Supremas o Nacionales. Lo que quiere decir, por ejemplo, en materia penal, que hemos tenido 9 por 7, 63 jueces de Cortes Supremas y Nacionales. Y no tenemos prácticamente jurisprudencia en materia penal. ¿Qué pasó? Si hubiera sido un problema de nombres, ya algún rato la deberíamos haber pegado. Bueno, ¿cómo salimos hoy del problema? Entonces, hay que generar un proceso de independencia, de capacitación a los jueces, sacar a los funcionarios públicos, es decir, el Ministerio de Justicia se ha convertido en un órgano de tramitación de decisiones judiciales del gobierno. Por ejemplo, ¿qué hace el Ministerio de Justicia?
Hay que reconducir el tema del Ministerio de Justicia. El Consejo de la Judicatura. Es fundamental tener un Consejo de la Judicatura independiente. O sea, hay que cambiar la Constitución. Mire, no, yo creo que, bueno, la Constitución tiene que ser cambiada en algunos casos. En muchísimos. Esta es una Constitución tema, muy mala. Muy declarativa, muy rimbombante, pero sí, bueno, a la final, para el funcionamiento de un Estado muy mala. Es una Constitución de doble moral, es una Constitución hipócrita, es el problema. La primera parte de la Constitución, como usted dice, es muy declarativa, hipergarantista, y la segunda parte de la Constitución, en cambio, establece las estructuras que permiten que esas garantías no se efectivicen. ¿Verdad? Entonces yo lo ofrezco y luego genero las expectativas, las estructuras para que ese ofrecimiento no se concrete. Ese es el problema con la Constitución. Yo creo que con la Constitución existente, en materia de administración de justicia, se puede trabajar sin problema. El tema es... Pero ¿cómo hacemos para quitarle la influencia política? Que hoy, como usted mismo dijo, es más notoria y más agresiva que nunca. Para mí el tema es muy sencillo. Mientras Correa esté en el gobierno, el control sobre la administración de justicia va a continuar. O sea, hay que ganar las elecciones de febrero, dice usted. Hay que ganar las elecciones, pero no solamente que hay que ganar las elecciones, hay que exigir que quien gane. Mire, desde mi punto de vista, yo creo que Correa es ampliamente ganable. No creo que haya mucho problema para ganar, por supuesto teniendo en cuenta el absoluto control que hay también sobre el órgano de control electoral, el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que Correa es ganable, pero el tema es que ya es necesario un nuevo pacto social, ya es un nuevo contrato social, ya es necesario que venga quien venga, cualquiera que sea, no sea un diletante que luego decida terminar con todas las estructuras del Estado. No podemos pedir una refundación. El problema es que estamos refundando el Estado cada 5 años. Entonces, todo aprendiz de dictador llega y dice, bueno, yo soy el punto de inflexión en la historia. Entonces, la historia del Ecuador o del mundo es antes de mí y después de mí. Lo que hace falta entonces un nuevo contrato social de manera que todos aceptemos normas de convivencia democráticas y que se respeten además ya un poco más de madurez de parte del pueblo, del propio pueblo. Con todo respeto, tenemos un pueblo también con una dinámica bastante papanatas. Cuando el presidente es democrático, cuando el presidente demuestra cierto respeto, todo el mundo sale a la calle y es machísimo, porque cuando el presidente es autoritario, cuando el presidente es abusivo, todo el mundo se cuida de decir absolutamente nada. O casi todo el mundo, no todos. Bueno, no, por supuesto. Afortunadamente todavía vemos voces que decimos las cosas como las vemos y como creemos que son. Pero usted ve que ha habido, por ejemplo, todo el sector derechos humanos está calladito, no dice absolutamente nada. Las violaciones a los derechos humanos, las organizaciones que tradicionalmente son ejemplo de silencio absolutamente callados. Sí, es una pena. Entonces, todos aquellos que pertenecían al grupo crítico, a esa masa que podía influenciar a través de la crítica al gobierno, ahora están trabajando en el gobierno. Claro. Doctor García, espero que todo esto algún día mejore. Creo que nos pasamos diciendo cuándo llegará la verdadera democracia y todo, pero vamos de mal en peor. Gracias por haber estado hoy en la República. Muchas gracias a usted, Jorge. El doctor Ramiro García Falconi y su advertencia. Pasamos de la normalidad al miedo y ahora hemos llegado al terror. Qué pena, qué malo.